La necesidad de implementar un mecanismo por la revisión del control difuso en sede arbitral. Estimado profesor Javier Fernández Dávila, profesor del curso de Jurisdicción Constitucional. Mi nombre es Norman Martín Nájar Torres, miembro integrante del 8º grupo que se conformó para los trabajos de las exposiciones respecto a los temas que nos encomendaron. En principio, debemos precisar que nuestro trabajo consiste en lo siguiente: en el enunciado. El enunciado es la necesidad de implementar un mecanismo para la revisión del control difuso en sede arbitral. Asimismo, el problema radica que conforme al decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje, y en el mismo no se ha previsto un mecanismo para evaluar la constitucionalidad del laudo arbitral cuando se aplica el control difuso. En ese sentido, debería existir un mecanismo de control respecto al control difuso realizado por los árbitros y o tribunales arbitrales cuando emiten sus laudos arbitrales. En consecuencia de este problema nacen los objetivos. Primer objetivo: conocer y analizar el marco conceptual del control difuso constitucional en sede arbitral. Y segundo, determinar si es necesario implementar un mecanismo de control al control difuso que realizan los árbitros en sede arbitral. Ahora, el trabajo en sí, en principio comenzaremos diciendo que el control difuso se encuentra en la Constitución, especialmente en el artículo 138 de la Constitución, que establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Además, en el segundo párrafo indica que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren a la pena. Este precepto constitucional es compatible con el artículo 51 de la propia Constitución que establece respecto a la supremacía constitucional. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, las leyes sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. En consecuencia, se establece que el control difuso es un ejercicio interpretativo que se realiza para determinar si una norma que se desprende de disposiciones legales o infralegales es compatible o no con la constitucional. En ese sentido, si luego de aplicar el procedimiento correspondiente, el control difuso, se llega a determinar que una norma infraconstitucional es incompatible con una constitucional, los órganos encargados para realizarlo deben declararlo en ese sentido. Asimismo, debemos precisar de que el control difuso es excepcional, es decir, se aplica solamente en los casos que exista un conflicto insalvable, es decir, en que una norma legal que es relevante para resolver el caso sea incompatible con la Constitución. En ese sentido, finalmente, el Tribunal Constitucional, en el expediente número 1680-2005, en un proceso de amparo, manifestó en su segundo fundamento que el control difuso es el control judicial de constitucionalidad de las leyes con competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar la inaplicabilidad constitucional de la ley, con efectos particulares en todos aquellos casos en los que la ley aplicable para resolver una controversia resulte manifiestamente incompatible con la Constitución. Muchísimas gracias. Continuando con la explicación, voy a detallar y voy a precisar el control difuso en sede arbitral. El Perú, como Estado constitucional, reconoce a la Constitución como norma suprema y así también reconoce a ciertos principios y valores constitucionales, los cuales el propio Estado tiene que cumplirlos, así como los particulares. En ese sentido, la Administración de Justicia, cuando se presentan conflictos o controversias, trata de resolverlos en aplicación a las normas vigentes, tanto por el Poder Judicial, por tribunales arbitrales como tribunales militares. Por tanto, tanto la Constitución de 1993 como la Constitución de 1979 reconoce legitimidad para que el árbitro pueda aplicar administración de justicia. Es decir, que el arbitraje no puede estar desligado de la Constitución, ni mucho menos de los derechos fundamentales de la persona, ya que se trata de un mecanismo alternativo frente a la resolución de conflictos en diferentes casos concretos. Sin embargo, ante la presencia de
de incompatibilidades que puede existir entre una norma de rango menor y una norma constitucional, los árbitros tienen las mismas facultades de los jueces, es decir, pueden inaplicar las normas que sean contrarias a la Constitución. El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 3741 de 2004, acción amparo, indica que el arbitraje en realidad no desplaza ni tampoco sustituye el trabajo del Poder Judicial. Todo lo contrario, sino es una alternativa complementaria a la administración de justicia. Cabe indicar que en el Perú los procesos arbitrales han aumentado, tanto por su eficacia, celeridad y también porque están al alcance económico de las partes. Muy agradecido por la atención prestada. Mi nombre es Eder Casajihuayanca. Voy a desarrollar algunos lineamientos que ha establecido el Tribunal Constitucional para efectos de aplicar control difuso en sede arbitral. En ese escenario, debemos necesariamente detenernos en la sentencia número 142-2011, en el proceso de amparo seguido por Consorcio Minero María Julia. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha establecido reglas vinculantes respecto de 3 aspectos. El primer aspecto se refiere a cómo los árbitros deben aplicar o qué reglas deben seguir para efectos de aplicar control difuso. La segunda se refiere a las causales de improcedencia de la demanda de amparo contra laudos arbitrales. La tercera se refiere a los casos en los que es especialmente procedente la demanda constitucional contra laudos arbitrales. En ese escenario, para efectos de nuestro trabajo, es importante desarrollar el primer aspecto, que se refiere a ¿cuáles son los requisitos que los árbitros deben observar al momento de efectuar control difuso en sus laudos arbitrales? En ese escenario, la sentencia antes aludida, que tiene la calidad de precedente vinculante, en el considerando 26 nos señala que los árbitros deben necesariamente observar el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, y como segunda pauta deben observar la totalidad de precedentes vinculantes que haya expedido el Tribunal Constitucional en su oficio de resolver controversias constitucionales. En ese escenario, el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional nos señala que cuando no sea posible, cuando existe una colisión entre una norma constitucional y una norma legal o infralegal incluso, el juez o el operador de justicia debe optar por aplicar la primera. Aplicará esta preferencia siempre en cuando no sea posible efectuar una interpretación conforme a la Constitución. La segunda regla nos señala que ningún órgano de justicia puede desconocer aquellas normas que hayan sido declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional. Ello después de un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Y tercero, todos los operadores, en este caso los árbitros, deben ceñirse a la interpretación sobre derechos fundamentales que haya efectuado el Tribunal Constitucional. Ello validando la teoría de que existe una interpretación que es constitucional y esta debe aplicarse para los casos específicos. El precedente vinculante también nos habla de que los árbitros deben necesariamente observar los precedentes vinculantes que haya expedido el Tribunal Constitucional. En este aspecto debe señalarse que el Tribunal Constitucional no ha establecido un precedente vinculante que se refiera a cómo se aplica la técnica del control difuso. Consideramos como grupo sería útil remitirnos al precedente vinculante que ha establecido la Corte Suprema como órgano de justicia. Esta está contenida en la consulta número 1618-2016 Limanor. Esta para efectos prácticos de aplicar la técnica de control difuso. Ahora nos toca ver sobre las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema al momento de aplicar el control difuso de la Constitución. El control difuso de constitucionalidad de las leyes, o también llamado Judicial Review, no siempre ha sido un control perfecto. Sabemos muy bien que nuestro control difuso tiene de origen anglosajón. Sin embargo, en sede nacional también ha sido regulado en la derogada Ley Orgánica del Poder Judicial, y la vigente también fue señalada en la Constitución de 1979 y la actual de 1993. Pese a existir una regulación, existe la sensación de que el control difuso es subjetivo. Dependía bastante del voluntarismo del juez, del interés que le ponga y del compromiso cuando advertía una inconstitucionalidad al momento de resolver un caso concreto. En los últimos años, primero el Tribunal Constitucional y luego la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema han determinado algunas pautas y filtros para mejorar el control difuso al momento de aplicarlas.
el Tribunal Constitucional también ha desarrollado doctrina jurisprudencial aplicando o estableciendo aquellos criterios para poder aplicar el control de constitucionalidad de normas. Se ha sentado en la sentencia recaída número 02133 en el año 2008 en un proceso de amparo proveniente de la ciudad de Ica, donde se ha establecido 6 pautas para poder aplicar el control difuso de constitucionalidad de la ley. Primero, la verificación de la existencia de una norma autoaplicativa, que el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional. Segundo, la relevancia de control de ley respecto de la solución de caso. Como tercero, la identificación de un perjuicio ocasionado por ley. Si un proceso de amparo contra resoluciones judiciales está, este perjuicio de ley tiene que ser considerado o tiene que estar relacionado a algún derecho fundamental. Como cuarto criterio, la verificación de la existencia de un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley objeto de control. Como quinto, la búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada de inconstitucionalidad. Y 6, la verificación de que la norma a inaplicarse resulta evidentemente incompatible con la Constitución y declaración de inaplicación de esta en este caso concreto, ¿no? En esa misma línea ordenada, también la Corte Suprema ha establecido los lineamientos o las reglas en el ejercicio de control difuso. En la consulta del expediente 1618 del año 2006, proveniente de Lima Norte. 4 reglas se establecen. 1, que tenía que partir de la presunción de validez, de legitimidad y de constitucionalidad de las normas legales. Como punto número 2, realizar el juicio de relevancia. Como punto número 3, efectuar una interpretación exhaustiva. Y 4, identificar los derechos fundamentales involucrados. En el caso concreto, también el medio utilizado y el fin perseguido del derecho fundamental intervenido. Y ahí hacer el grado de intervención para así poder aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de exigencia. Por ello, podemos concluir que ambas sentencias, como la doctrina jurisprudencial judicial, ¿no?, tanto como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ambos criterios y ambas reglas pues son parecidos y concordantes al artículo 6 de nuestro Código Procesal Constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a esta materia podría considerarse abundante, pero no solo el Supremo Intérprete ha desarrollado este tema. Entre los pronunciamientos en la justicia ordinaria podemos encontrar el contenido de la casación recaída en el expediente número 4645-2015 de Lima. En esta, la Corte Suprema resuelve en última instancia una demanda de anulación del laudo arbitral interpuesta por el Proyecto Especial Guayaga en contra de la conocida Odebrecht. Estos laudos amparaban un pago de 26 millones de soles a favor de Odebrecht por unas controversias contractuales. A pesar que la sala comercial le ordenó al tribunal arbitral que emitiera un nuevo laudo, sin incurrir en una materia inarbitrable, refiriéndose a la cantidad laudada, que excedía el monto previsto por la Ley de Contrataciones del Estado, el árbitro se mantuvo firme en su decisión, desconociendo cualquier falla en su razonamiento. La Sala Suprema Civil resuelve esta controversia de una forma interesante. Primero, la decisión de la Sala Inferior constituía cosa juzgada, pues ordenaba que emitiera un nuevo laudo considerando los límites de la Ley de Contrataciones, y la negativa del tribunal arbitral a seguir estos parámetros era una vulneración de esa cosa juzgada, acto que no se le puede permitir ni a él ni a ninguna otra autoridad. Segundo, el principio de irrevisabilidad del criterio arbitral prohíbe que el órgano judicial se pronuncie sobre el fondo de la controversia resuelta en arbitraje, por lo que solo puede revisar la forma y debe abstenerse de realizar cualquier consideración sobre el fondo, aun cuando tenga la convicción que los árbitros han incurrido en graves errores. Tercera, aunque pareciera que la Corte Suprema pretende vedar cualquier tipo de control sobre el fondo de un laudo arbitral, incluso el constitucional, la propia sala menciona que esta prohibición no es absoluta, puesto que es inevitable que el juez competente lo analice para resolver, así sea superficialmente, especialmente si incurre en inarbitrabilidad. En esta sentencia, la Corte afirma que el control de constitucionalidad de las decisiones arbitrales
corresponde en exclusiva a la justicia ordinaria, respetando el principio de residualidad del proceso constitucional. Un pronunciamiento polémico por demás para los constitucionalistas. Por supuesto, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Odebrecht, declarando infundado en todos sus extremos. Sobre el mecanismo de consulta y control establecido en la justicia ordinaria. Hablar de consulta forzosamente nos lleva a hablar lo que es el control difuso, como ya lo han hecho mis compañeros. Veremos entonces de forma histórica en nuestra legislación que la consulta estuvo regulada en un primer momento en la antigua Ley Orgánica del Poder Judicial, en el decreto Ley 140605, artículo 8, en el cual ya se daban los primeros lineamientos sobre control difuso, porque también señalaba que los jueces tenían que preferir la Constitución antes que una disposición legal. Así también vinculaba a que tenía que forzosamente ser evaluada por la Corte Suprema o el superior inmediato, en caso no fuese impugnada. Ya estamos viendo de que están unidos el control difuso con la consulta. Ahora, en la actualidad, del mismo modo, también está regulado el control difuso, por ejemplo, en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo 767. Pero a la par, también está regulado también la consulta. Vemos que la consulta, como el mecanismo del control difuso, siempre están unidos, están amalgamados porque es una forma de controlar este poder. ¿Qué es la consulta realmente? En ese contexto, nos ayuda bastante la consulta recaída en el expediente 1388-2010 de Arequipa, en la cual define la consulta como un mecanismo que controla la legalidad. En vida cuenta, ese grupo también concilia con este concepto, porque realmente es un mecanismo legal por el cual, de oficio, la instancia superior revisa si es que se ha aplicado de forma idónea en el ámbito legal el control difuso. A estas alturas que estamos hablando sobre la consulta, y la consulta también cómo fue regulada en la antigua Ley Orgánica del Poder Judicial y en la nueva, salta la primera pregunta respecto al arbitraje y la consulta. El control del arbitraje respecto al control difuso impartido por los árbitros. ¿Existe algún control respecto al control difuso realizado por los árbitros? Prima facie debemos señalar que sí. Sí existe un control que lo ha regulado de hecho el Decreto Legislativo 1071 en el artículo 62, que es la ley que norma el arbitraje, en donde pues existe el mecanismo de nulidad, ¿no? Nulidad de laudo arbitral. Sin embargo, este es un mecanismo que no se activa de oficio, sino que se activa de parte. Si ese mecanismo no se activa de una de las partes que impugna, obviamente que debe ser la vencida, el control difuso que se haya impartido en aquella oportunidad, en este laudo arbitral, quedaría con calidad de cosa juzgada, sin haberse revisado por ninguna otra persona que forme parte del proceso, u otro árbitro, u otro magistrado, u otra entidad, u otro órgano. Ese es el conflicto que existiría, ¿no? Para concluir este punto, debemos señalar de que necesariamente debemos entender que la consulta es un mecanismo procesal, el cual permite de oficio revisar aquellas sentencias que apliquen el control difuso. Por último, que está enmarcado en el ámbito de la legalidad. No va a revisar un tema básicamente de fondo, porque para eso están los mecanismos impugnatorios, pero sí se va a verificar por lo menos el principio de legalidad, el debido proceso, si se ha aplicado de forma correcta el control difuso. En esta ocasión vamos a tratar el análisis de la normatividad del control de laudos arbitrales establecido por el Decreto Legislativo 1071, en los cuales trataremos 3 puntos específicos. El primero, un laudo que vulnere derechos fundamentales puede ser objeto de revisión en el Poder Judicial. Pues diremos de que no existe posibilidad de la revisión alguna, porque la Constitución reconoce la competencia de los árbitros. En el segundo punto trataremos la vía procesal para la protección de los derechos fundamentales que pueda producir un laudo arbitral. ¿Es el recurso de anulación? Pues sí, en la 12ª disposición final, que el recurso de anulación es la vía procesal específica para la protección de los derechos fundamentales. El tercer punto, la resolución dictada por el Poder Judicial al resolver un recurso de anulación de laudo puede ser objeto de cuestionamiento a través de un amparo contra las resoluciones judiciales. Se ha señalado que puede ser revisada las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, que han adquirido la calidad de cosa juzgada, cuando éstas vulneren cualquier derecho fundamental. Bueno, yo les voy
voy a tocar el tema de los impedimentos que tiene la justicia ordinaria para poder revisar el fondo de los laudos arbitrales. Para ello primero tenemos que entender la naturaleza propia del arbitraje, la cual se le ha dotado de jurisdicción, tiene un carácter jurisdiccional que nace por la voluntad de las partes de someter su controversia del acto jurídico que celebra a una sede distinta que no es la justicia ordinaria estatal. Entonces, partiendo desde esa premisa, las partes al someterse al arbitraje como tal plantean y confían que las decisiones que se puedan tomar en ese procedimiento van a satisfacer los intereses propiamente que ellos persiguen. Entonces sería ilógico que el Poder Judicial revise ese laudo arbitral, puesto que iría previamente contra la voluntad de las partes de someter ellos. Si no fuera así, las partes desde un principio someterían sus decisiones a la justicia ordinaria, pero por problemas burocráticos de trámite se demora más. Asimismo tenemos que entender también que ya es el arbitraje ya internacionalmente ya también ha manifestado en su modelo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil que los laudos arbitrales no pueden ser revisados en el fondo, sino más bien en sus cuestiones netamente de forma. Entonces, y estas cuestiones de forma ya son expresiones ya taxativas en las cuales se tiene que cumplir por el juez. Asimismo también el Tribunal Constitucional como tal ha manifestado que el laudo arbitral como tal no puede ser revisado en sede ordinaria debido a que este tiene el carácter de cosa juzgada, y revisarlo sería desmembrar este principio básico del derecho que es la cosa juzgada. Entonces, para ello, bajo esos tres argumentos, es que ya un tema doctrinario, un tema legal y un tema propiamente de evolución del arbitraje permite que el órgano ordinario no pueda revisar en sede ordinaria los laudos arbitrales. Bien. Voy a hablar sobre los controles que establecía la derogada Ley General de Arbitraje, la Ley 26572. Primeramente, cabe precisar que existen sistemas que regulan los mecanismos de impugnación. Entre ellos tenemos un primero que admite un auténtico recurso que permite a los órganos jurisdiccionales un nuevo conocimiento del asunto como si se tratase de una segunda instancia. Un segundo que admite la anulación de los laudos únicamente por determinados motivos que estén establecidos expresamente en la ley. Un tercero que admite la impugnación a través de un incidente de oposición ya en la fase de ejecución de los laudos arbitrales. Y un último que admite el cuestionamiento a través de la pretensión autónoma de nulidad. La derogada Ley General de Arbitraje acogía el primer y segundo sistema de impugnación, de tal manera que los laudos arbitrales podían ser cuestionados a través de la apelación y la anulación. Cosa distinta que sucede con el actual Decreto Legislativo 1071, que únicamente recoge el recurso de anulación como única vía o mecanismo para que la parte afectada pueda acudir ante la jurisdicción ordinaria con la finalidad de cuestionar la decisión arbitral por las causales expresamente establecidas en la ley, pero se le restringe a los jueces entrar a conocer respecto al fondo de lo que se ha resuelto. La derogada ley también regulaba 4 tipos de recursos en el proceso arbitral, entre ellos el recurso de reconsideración, de apelación, de anulación y casación. Respecto a estos 4 nos interesa el segundo y el tercero. La apelación en sí podía ser interpuesto ante el Poder Judicial. En este caso no cabía interponer recurso de anulación porque no era compatible con la apelación. Consecuentemente, el afectado se encontraba habilitado para poder recurrir al juez constitucional vía acción de amparo. Y si la apelación era interpuesto ante la segunda instancia arbitral, este debía interponer el recurso de anulación del laudo arbitral ante el Poder Judicial. Respecto a la anulación, este procedía contra laudos dictados en una sola instancia o contra laudos dictados en una segunda instancia arbitral. Y lo resuelto, el recurso de anulación podía recurrirse al juez constitucional vía acción de amparo. Asimismo, cabe precisar que el artículo 59 de la derogada ley señalaba que los laudos arbitrales son definitivos y contra ellos no procede recurso alguno, salvo los que están previstos en la ley, refiriéndose a la apelación y a la anulación. Al respecto, haciendo una interpretación legalista respecto a este artículo, es de considerar que una resolución expedida por un tribunal arbitral era incuestionable en sede constitucional, incluso cuanto afecte algún derecho fundamental de la persona. Hacer una interpretación en este sentido en sí vacía de contenido la supremacía jurídica valorativa de la Constitución, que está recogida en el artículo 51, o considerando el tránsito de un Estado de Derecho a un Estado constitucional de Derecho no resulta atendible, ya que es manifiestamente contradictorio a los principios de fuerza normativa, carácter vinculante
y función controladora que tiene la Constitución. En este sentido, en el expediente 6167-2005, en el caso Felipe Canturias, el Tribunal Constitucional ha dejado dicho que se puede hacer un control judicial y este se debe realizar a través de los recursos de apelación y anulación de laudos arbitrales que están previstas en la ley. Y realizar un control constitucional, este debe de ser canalizado conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Constitucional, pero para esto previamente las partes debieron de haber agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje prevé. Soy el participante Leonardo Enríquez de la Cruz. A mí me ha tocado exponer necesidad de implementar una estación de control. La jurisprudencia ha recortado la posibilidad de que los órganos administrativos del Estado ejerzan verdaderos actos de control de constitucionalidad. En consecuencia, los árbitros deberían tener similares limitantes, solo por cuanto los pronunciamientos que emiten en ejercicio de sus funciones no son actos puramente jurisdiccionales. También es necesario establecer cuál debería ser el mecanismo de control para controlar el control constitucional del árbitro. El control difuso requiere aplicar el test de ponderación. El Tribunal Constitucional ha establecido que solo se puede inaplicar una norma legal en ejercicio del control difuso cuando no cumple con principios de razonabilidad y proporcionalidad, también conocidos como el test de ponderación. Un test que debe aplicarse sobre la norma en cuestión tiene tres exigencias: exigencia de idoneidad, exigencia de necesidad y exigencia de proporcionalidad. El derecho internacional como base jurídica para la creación de tribunales internacionales de control, en el proceso de amparo 3380-2007 señala que si bien la persona humana puede hacer todo lo que le está prohibido, el poder público solo puede hacer todo aquello por lo que le está expresamente facultado. Ahora bien, en la validez constitucional del establecimiento de arbitraje en un tratado como medio de solución de controversias entre particulares de un Estado, no supone una violación al principio constitucional de tutela judicial efectiva, y es que el tribunal entiende que los tratados no prohíben o impiden al inversionista y a otras vías de solución de conflictos. En manera de conclusión, el control difuso de la constitucionalidad normativa debe exponer en forma adecuada las razones por que lo llevaron a adoptar las correspondientes decisiones. Los laudos arbitrales deben ser susceptibles de control de constitucionalidad. Sin embargo, ese control debe ser realizado solo en los casos en los que se lesionen las garantías procesales mínimas para la validez del laudo. Gracias. Conclusiones. Necesidad del control al arbitraje. Es evidente que existen vacíos en la ley de arbitraje. Existe la necesidad de implementar una estación de control al control difuso arbitral, el cual debe consistir en la consulta, para que un organismo superior evalúe su correcta aplicación. Es aún más necesario si tenemos en cuenta que el recurso de anulación solo permite revisar la forma más no el fondo. Necesidad de variar el precedente vinculante del expediente número 142-2011-PATC, caso de la minera María Julia. En ese precedente se establece la improcedencia de los amparos contra laudos arbitrales, ni siquiera para la protección de derechos constitucionales, salvo casos muy específicos, blindándolo efectivamente. No pueden existir zonas grises en la jurisdicción constitucional. Estas decisiones necesitan poder ser controladas cuando se aplica control difuso. Propuesta de modificación legislativa. Como quedó demostrado, es necesaria la implementación de un mecanismo de consulta aplicable a un laudo arbitral cuando su decisión se fundamenta en un control difuso. El organismo superior que evalúe su decisión podría estar compuesto por un tribunal arbitral compuesto por otros árbitros de una institución arbitral o cámara de arbitraje, ad hoc o no, a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Muchas gracias por su atención.